Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, son las 7:31 y estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para que vengan a caminar conmigo en este jardín de conversaciones, pisando lo que queda de las hojas del otoño. Ustedes saben que me encanta pisar las hojas del otoño en este jardín invernal, pero hemos tenido un sol de invierno que nos ha calentado aquí en la región metropolitana, y uno siempre que tiene un programa de radio o todos los días tiene que estar revisando lo que se llama la pauta noticiosa, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el país. Y les quiero confesar, la mayoría de las noticias que he estado leyendo en estos días me produce tedio, esa es la verdad, un profundo tedio, porque siento que los grandes temas que debieran preocuparnos como país no están en las conversaciones en donde deben estar. Y por eso leí una noticia tan hermosa en el diario El País que dije, yo quiero conversar con los protagonistas de esta noticia. En vez de meterme en la chimuchina, en la actualidad, yo sé que hay muchos temas y pelambre y cosas chicas de las que hablar, pero yo me voy a salir de esa cancha. Y este es el titular que leí en el diario El País, diario español que tiene una edición en Chile. De Silicon Valley a La Pintana, científicos chilenos enseñan inteligencia artificial y programación a madres jóvenes. Después me di cuenta que yo había conocido a estos científicos chilenos. Ellos son Cookie Pérez y Miguel Socías, los que imparten las clases gratuitas a mujeres de un municipio vulnerable de Santiago. Fíjense ustedes que Cookie, que es María de los Ángeles Pérez, y Miguel Socías, su esposo, son un matrimonio que trabajó en la mítica Silicon Valley. Algunos dicen que ahí está concentrado el bien, y otros dicen apocalíptico que está concentrado el mal. A lo mejor son las dos cosas, como en todas las realidades. Ella lideró el equipo de plataforma de Airbnb, donde uno arrienda esos departamentos y casas cuando viaja. Bueno, ella estuvo ahí en la génesis de esa plataforma tan extraordinaria. También trabajó en Spotify, otra plataforma que usamos todos para escuchar música. Y él fue cientista de datos senior en Netflix. Podrían haberse quedado ahí, haber seguido escalando. Ambos son economistas con doctorados sendos en la Universidad de Stanford, expertos en ciencia de datos e inteligencia artificial. Pero un pequeño detalle: apasionados por la educación y apasionados por su país. Ese bichito que se les metió en el alma, porque estos grandes investigadores y doctorados tienen alma, ¿no? Y esa alma los hizo venirse al país y dejar una carrera que podrían haber seguido hasta llegar quizás a dónde, ¿no? Más lejos que Elon Musk. Decidieron cambiar de dirección y volver a su país, a La Pintana, para enseñar sus conocimientos, dice el diario El País, a madres jóvenes. Yo dije, quiero conversar con la Cookie, con María de los Ángeles y con Miguel. Y por eso los invité a caminar en mi pequeño jardín al fin del mundo y estoy muy contento que estén aquí conmigo. Cookie y Miguel, muy bienvenidos al jardín. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí en tu jardín. Sí, muchas gracias. Hermoso el jardín. ¿Te parece? Es chiquitito pero es hermoso, tiene especies autóctonas. Me gusta, ahí tengo una plantita de cedrón con la que me hago mi té. Tengo un acer japónico, también algunas especies que no son de acá, y tengo un pájaro muy fiel que es el chucá, un pájaro del sur que anda dando vuelta por ahí, y que de repente mete ruido en el pequeño sotobosque porque este es un jardín desordenado. Quiero ir inmediatamente a que me cuenten su historia. Primero su historia primera. Ustedes se van de Chile, llegan a Estados Unidos y entran en este mundo que me imagino que debe ser un mundo apasionante y al mismo tiempo vertiginoso de
las plataformas y de la innovación y de todo aquello, el desarrollo, la revolución digital en la que está en curso en el mundo. Si me pueden contar los dos un poquito de eso y compartirlo con los que nos están escuchando. Sí, nosotros, Cristian, partimos nuestro rumbo, la verdad, de una manera bien increíble. Fue a través de la educación, llegamos a Silicon Valley. Yo en ese entonces, a fines de los 90 trabajaba en el Ministerio de Hacienda, pero en las noches estudiaba con don Humberto Maturana en el Pedagógico. Hacía sus clases de biología y filosofía y la verdad que fue una conversación con don Humberto que él digamos, me impulsó, me aconsejó a dedicarme a temas de educación, de políticas de educación. Y así nos fuimos con la Cookie el año 99 de Chile y llegamos a Stanford a la Escuela de Educación. Nosotros llegamos a la Escuela de Educación de Stanford a estudiar políticas de educación, estudiar cómo los sistemas de educación se organizan en forma distinta en los distintos países del mundo, con distintas consecuencias sociales, intelectuales, de todo tipo. Y a través de eso, digamos, así fue como nuestra llegada a Silicon Valley, fue a través de esa puerta. Nos dedicamos, creo que más de 10 años a temas de políticas de educación. Y bueno, por mi parte, digamos, yo terminé trabajando más a nivel internacional, viví 3 años en África, trabajando por el Banco Mundial en Tanzania, y después tuvimos un rumbo, digamos, un quiebre y volvimos nos metimos al tema de la tecnología. Ese fue como nuestro impulso inicial. Sí, yo creo que lo importante es siempre pensar, claro, uno tiene un plan, uno llega a un lugar que lo había recomendado Maturana porque había recomendado a una persona, ¿no? A Martin Carnon, Mm, que un experto en educación, pero hay que pensar el contexto, ¿no? En que llegamos a Silicon Valley en el año 2000, cuando está desarrollándose el comienzo de una revolución tecnológica de manera despacito. El año 2002 tuvimos como que se rompió el bubble, que decían, oh, aquí se rompió el bubble de la Internet, pero en paralelo que uno se está preparando con algo, el mundo alrededor nuestro en Silicon Valley estaba cambiando. Y las fuerzas, ¿no? Como que te empujaban al final y había mucha demanda por esta gente que tenía una visión más en el, como quien diría, no tan técnica, sino que éramos técnicos porque sabíamos estadística, sabíamos programar porque estábamos en Stanford, que te lo enseñan, pero también desde las ciencias sociales, sí. ¿no? Y empieza esa demanda, estas plataformas de querer contratar gentes que entendieran el comportamiento humano, que entendieran, por ejemplo, en Airbnb, cómo podemos lograr convencer a alguien que confíe en dormir en la casa de un extraño y que además quiera pagar por hacer eso, ¿no? ¿Cómo lograr hacerlo? Entonces ahí al final mucho de lo que aprendimos en las ciencias sociales, Mm, economía del comportamiento humano, que yo estudié en Stanford, eso, al final era lo que estábamos aplicando en estas plataformas. mm. Fíjate que aquí a este jardín vino por lo menos 2 veces Humberto Maturana y tuvimos lindas conversaciones con él. Un poquito antes de partir estuvo acá, así que el espíritu de él debe estar aquí en el jardín escuchándolos, contentos de Ujú. la deriva que tuvo ese viaje iniciático que ustedes hicieron a Stanford. Es interesante lo que están diciendo al escucharlo, en el sentido de que en medio de esa, ustedes estaban en el peak, en la meca de la tecnología, por decirlo así, ¿no? Mm, Uno pensaría que las profesiones más demandadas o la experticia más demandada es más bien técnica, tecnológica, pero también la experticia o la mirada humanista de las ciencias sociales es demandada en ese mundo. Esto es interesante que lo escuchen los jóvenes que nos están escuchando hoy sí, día. Sí. sí, Me gustaría En, una reflexión de en, ustedes sobre eso. En, sí. en Airbnb teníamos un dicho, de hecho, cuando decíamos, ¿qué es más fácil? ¿Enseñarle a programar a un sociólogo o enseñarle sociología a un programador? Nos vamos a dar Bueno, respuesta no en te la voy a dar radio. la respuesta. Ustedes la pueden intuir. La pueden intuir, ¿no? Y hoy en día con las herramientas como ChatGPT, obviamente uno lo tiene bien claro, ¿no? Una cosa es construir plataformas, construir tecnología, pero si tú lo que quieres es transformar, crear algo completamente nuevo, la manera en cómo la gente viaja, la manera en cómo estamos acostumbrados a ver una película, tratar de dejar lo humanista, las ciencias sociales fuera, estas plataformas Mm, nunca habrían llegado a ser lo que son.
Sí. Así que no, eran equipos muy multidisciplinarios. Oye, eso es muy interesante, pero lo otro que me gustaría saber, a ver, participar y estar justo en el momento en que se asiste a una revolución, porque es una revolución, un cambio de paradigma, tiene que haber sido muy excitante, muy interesante, de haber planteado muchas preguntas, a ver, ¿qué es lo que se sentía alrededor? ¿Y qué fue? ¿Cuál es el corazón de esa revolución? Si tuviera que Sí. decirla en sus propias palabras. Sí, mira, y esto fue, digamos, yo diría que fue como la segunda revolución, porque nosotros en la primera revolución estábamos muy metidos en políticas de educación, que como dice la Wiki fue como el año 2000, cuando empieza Google, empieza el web, digamos. En esa revolución nosotros estábamos en otra, una parada más académica, y después nosotros el 2015, cuando empieza realmente la revolución de los datos. ¿Ah? Entonces, imagínate tú que está Airbnb, están estas empresas que empiezan a acumular muchos datos y no saben bien, hay una intuición inicial de que es muy valioso, pero ¿cómo podemos usar toda esta información, este comportamiento humano para producir nuestros productos? Y para, como dice la Cookie, crear confianza en los consumidores, crear los nuevos mercados. Y bueno, y ahí surge esto de que empiezan a tener esta idea loca de contratar a cientistas de datos, y lo pongo entre comillas porque era una carrera que no existía en esa época. Ah, es como yo te dijera hoy día, no sé, pues, un médico, pero es que todavía la carrera de médico no existe, ¿te fijas? Entonces, empecemos a contratar cientistas de datos. ¿Y quiénes son los cientistas de datos si nadie ha estudiado, nadie tiene el título de cientista de datos? Bueno, la verdad que son esta gente que es como académico frustrado un poquito, ¿te fijas? Que no quieren ir a la academia, que tienen estas como, que son un poquito más lo que en Stanford llamábamos los estudiantes T, que es un estudiante que tiene una profundidad en un tema, pero sí tiene también la T, digamos, la línea horizontal que abarca varios dominios. ¿Te fijas? Entonces tú necesitas a esa gente en los momentos de la formación de un nuevo dominio. ¿Ah? Ujú. Entonces estábamos en estos equipos, había un físico, un economista, un socio, y bueno, y trabajemos y vamos inventando, digamos, este dominio. ¿Te fijas? Eso fue una cosa bien loca, que como te digo, pasó en las empresas primero, y no pasó en la academia. Esto pasó en las empresas, empezó el 2015. Y ahora ya, después, años después, se empezó a formalizar. Yo no me acuerdo, Berkeley fue como la primera universidad que saca un diplomado y nosotros dijimos con la que chuta, mira, ahora se puede estudiar lo que hicimos. ¿Ah? Ahora existe de manera Mm. formal esto que se ha ido inventando. Ujú. Una cosa bien Oye, entretenida. desde luego, entretenida, estimulante, me imagino ustedes ahí jóvenes, en un lugar donde estaban pasando cosas, donde se estaba armando el nuevo mundo que viene. Ahora el nuevo mundo ya está aquí, estamos ya Sí. dentro. Algunos dicen que caminamos hacia a una civilización, estamos, o una civilización artificial, ¿ya? Que vamos a vivir más en la infoesfera que en otras esferas, ¿ya? Y hay que prepararse para eso. Y han surgido voces de alarma, incluso de gente que estuvo en ese mundo y que participó incluso en la creación de alguna de esas plataformas, también de filósofos, de pensadores y otros que son más optimistas y como apocalípticos e integrados. Me gustaría saber cuál es la visión de ustedes, porque ustedes vienen del corazón mismo, de donde nace la revolución Ujú. tecnológica, de la inteligencia artificial, para darle un nombre a eso, aunque yo sé que son más dimensiones. En este jardín que está tan bonito, ¿quieres que hablemos de esto? Yo quiero saber la verdad, nadie nos escucha, no nos escuchan unos poquitos, no sale Ok, de aquí, Sí, no se preocupen. no no nos Me interesa preocupemos. saber su opinión, me interesa. Sí. Mira, aquí que yo creo que va a ser interesante escuchar la opinión de nosotros dos, porque no tenemos una visión completamente alineada en este punto. Eh, sí, los dos estamos de acuerdo que viene un futuro complicado, viene un periodo de ajuste, que yo quizás ahí donde diferimos quizás un poco más, qué tan largo va a ser ese periodo de ajuste. Pero sí viene un periodo de ajuste, ¿por qué? Porque estas tecnologías, la inteligencia artificial, que yo trabajaba desde el 2015, estábamos haciendo machine learning, deep learning, que era inteligencia artificial, pero era una inteligencia en donde yo trabajaba con un computador, teníamos algoritmos, obviamente no le daba todas las reglas y habían cosas que que el computador creaba y eran muy inteligentes, pero nunca me sentí absolutamente innecesaria, ¿no? Siempre sentí que mi aporte era necesario. Hoy las herramientas están a un nivel de desarrollo que nosotros seguimos utilizándolas, en donde realmente son increíblemente inteligentes para hacer el trabajo que nosotros hacíamos.
Y cuando miramos a Silicon Valley y vemos cómo están nuestros pares que siguen trabajando allá, el mercado laboral está muy complejo, ¿no? Sobre todo para los recién graduados, los que quieren entrar a este mundo, les está siendo muy complejo. Entonces, obviamente nosotros yo tengo una visión que me preocupa en el corto plazo, sobre todo, pero voy a dejar que Miguel Sí, hable más en sí, su sí, no, visión. yo también comparto la visión de la cookie. Yo tal vez estoy más preocupado un poquito más del largo plazo también, porque aquí el gran desafío es el siguiente, es que la inteligencia artificial está cambiando la manera en la que trabajamos, ¿ya? Tú tienes que pensar, por ejemplo, que en el fondo la inteligencia artificial está haciendo que nosotros, digamos, nos empuja a que trabajemos a un nivel más alto, ¿ya? Y pasemos a ser como verdaderos editores del trabajo que realmente ejecuta la inteligencia artificial. Esto es como si yo fuera un escritor, ¿te fijas? Y yo le dijera solamente al comienzo de cada capítulo que quiero que este capítulo me lo escribas sobre tal y tal cosa, que pasan estas cosas. Tú le das instrucciones, la inteligencia ejecuta y yo paso a ser efectivamente el editor de ese trabajo. Y eso, si es que tú eres una persona con mucha experiencia, digamos, que has leído, que estás instruido, etcétera, tú siendo ya un buen escritor, tienes esa capacidad para seguir siendo muy productivo. La pregunta es los jóvenes, ¿te fijas? Porque uno, lamentable, bueno, no sé, al menos en los seres humanos, aprendemos al hacer. Nosotros tenemos que, nosotros con nuestras manos, o programar, o escribir el libro, escribir la poesía, porque si no, no aprendemos eso, no adquirimos. Y si no adquirimos eso, no podemos ser los editores de estos sistemas, ¿te fijas? Entonces viene un gran desafío de cómo mantenernos, digamos, como dicen los gringos, sharp, cómo mantenernos agudos, cosa que podamos ser los editores de estos sistemas inteligentes a futuro, ¿te fijas? Entonces los jóvenes van a tener un gran desafío. Ahora, hay algunos que plantean peligros incluso mayores que esos, peligros que tocan la esencia de la naturaleza humana, de lo humano, de definir lo humano, de que lo Sí. humano estaría en peligro. Hay algunos que lo dicen, no dicen, estarán chiflados, estarán exagerando, siempre ante una nueva tecnología hay temores y miedos, pero a veces son voces que uno respeta, como un Noah Harari y otros, y dice, a ver, algo de razón hay en esto. No Ujú. quiero ser pesimista ni apocalíptico porque no hay que transmitir ese pesimismo, sobre todo a las nuevas generaciones. Al contrario, hay que transmitir esperanza. Pero, ¿cuál es la mirada de ustedes en ese sentido? A propósito de Maturana, de lo humano, ¿no? Lo humano en juego aquí, con esta tecnología que avanza tan vertiginosamente, con esta inteligencia que avanza a una velocidad nunca vista, diría yo, en la historia humana. Sí, hay una, mira, yo diría hay un riesgo, desde el punto de vista humano, digamos más existencial, yo creo que hay un riesgo y una oportunidad, ¿verdad? Un riesgo de que en el fondo esa como magia que nosotros esperamos que tengan nuestros productos incluso en el mercado, ¿verdad? En el mercado, en el duro mercado, digamos, de capitales, esperamos que hayan elementos humanos de diseño de sentir, digamos, que nosotros tratamos de siempre impregnar, ¿verdad? Nuestros productos, nuestros servicios con nuestra esencia, ¿te fijas? Y tal vez está en riesgo esa parte como más artística, más de craft, ¿te fijas? Eso por una parte. Por otra parte, también está en riesgo que esto de que al separar la producción de las cosas, de los bienes, de los servicios, y que lo hagan sistemas un poquito artificiales, también está en riesgo de que, claro, de que lo humano esté, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos que estar en ese loop desde el punto de vista, digamos, económico. También está todo, digamos, ese tema, digamos, de cómo en Estados Unidos se habla mucho del Universal Income, Basic Income, ¿verdad? Del UBI. ¿Cómo nosotros vamos a estructurar la sociedad si es que eso que tú planteas llegase a pasar para tener una vida, digamos, socialmente sostenible? ¿Mm? Es un gran desafío Mm. a nivel social. Y lo otro también, que son cosas que yo soy más como más cuadrada, ¿no? Entonces como que necesito ver probabilidades, qué es lo que las personas que están haciéndose cargo un poco de la seguridad de estos sistemas, ¿no? De que estos sistemas estén alineados con los principios y la ética humana. La gente, a mí me preocupa que la gente ni siquiera piensa eso, ¿no? Como que uno cree que
bueno, hay gente preocupándose de eso, hay gente haciéndose cargo de esto. Y cuando uno empieza a ver, bueno, ¿quiénes se están haciendo cargo? No son muchos. Hay una empresa Anthropic que quizás ellos es todo el equipo de seguridad de inteligencia artificial de OpenAI que renunció cuando OpenAI básicamente no lo estaba escuchando y fueron y formaron una empresa. Y ellos son Anthropic y ellos son la luz roja, ellos son los que están siempre hablando. Y yo acabo de escuchar un podcast hace un par de días atrás de uno de los co-founders, de apellido Mann, Ben Mann, y él dijo, por ejemplo, el riesgo de extinción humana, que en inglés se le dice de X-risk, así solamente se le dice, ¿no? No se entra en El detalle. riesgo El X. riesgo Sí, X, se habla mucho de la X-risk. Y él dice, el riesgo X está entre 0 a 10% de sí, probabilidad. sí. Entonces, no es, uno dice, bueno, no es tan grande, pero es, o sea, podría ser 10%. Hay un 10% de probabilidad de extinción de la especie. No sé si eso se podemos decir en el jardín, pero es estadísticamente significativo. Entonces, Estadísticamente. Así que por eso mismo claro. voy a aprovecho cada minuto, carpe diem, cada instante de este jardín, mi condición humana, que puede ser finita, Ujú, falible y más finita ahora, por lo que ustedes acaban ujú. de describir. Estoy caminando en mi jardín con María de los Ángeles Pérez, con Miguel Socias, un matrimonio que vivió intensamente el comienzo de esta revolución digital en Silicon Valley. Ambos son expertos en ciencias de datos e inteligencia artificial, pero sobre todo, como lo dijeron al comienzo, son enamorados, apasionados por la educación. Ese fue su móvil inicial. Sí. Y ustedes abandonan Silicon Valley y uno dan ganas de escribir una novela, ¿no es cierto? Y uno dice ya, abandonaron porque se hicieron disidentes, quisieron salir de ahí y y irse al extremo sur del mundo, en un lugar más lejano de donde se está viviendo esa revolución. ¿Hay algo de eso o no? Sí, absolutamente. O sea, quizás no tan consciente en el minuto que tomamos la decisión, porque fue hace casi 8 años que pusimos una fecha con Miguel. Dijimos y hicimos un cálculo matemático que no los voy a aburrir con qué fue el cálculo, pero hicimos un cálculo de cuándo deberíamos volver a Chile en términos de probabilidades. Tú te imaginarás, muchas veces tenemos conversaciones bien cuantitativas con mi marido. Y ahí salió el año 2022. Y nosotros hace 8 años atrás dijimos, nosotros el año 2022 vamos a volver a Chile. Y se lo decíamos a la familia, a los amigos, y todos lo encontraban que cute, nunca va a pasar. No nos creían. Y la verdad, cuando llega también hay cambios políticos en Estados Unidos, vino la pandemia. La verdad que la vuelta a Chile cada vez era algo que más y más esperábamos. La verdad que al final era como, bueno, ¿es 2022 a fines del 2022 o es a comienzo del 2022? Y al final fue a comienzos del 2022, ¿no? Teníamos algo nos estaba llamando Mm. y teníamos siempre pensando en Chile, muchas cosas habían cambiado en Chile, estaban en una situación desde afuera que uno veía de un Chile que lo mirábamos creciendo, todo muy bien, y de repente viene un estallido, viene una pandemia, un lugar que sentíamos muchas ganas de volver y siempre pensando, y siempre lo decíamos, como dicen los americanos, como to pay back, ¿no? De pagar de vuelta, esa sería la traducción. Sí, ¿Cómo sí, podemos dar un granito de arena de vuelta en nuestro país? Y la verdad que volvimos sí. con muchas ganas. Y yo diría también desde la humildad, ¿ah? O sea, porque también no es esto de que uno venga ah, como con la verdad, no, fue como cómo podemos ser útiles Ujú, a personas que no han tenido la suerte y dado que tenemos esta oportunidad de hacerlo. ¿Mm? ujú. Oye, y ahí viene lo que se transforma en noticia en el diario El País, ¿no es cierto? Leo el titular de nuevo: de Silicon Valley a La Pintana, científicos chilenos enseñan inteligencia artificial y programación a madres jóvenes. A ver, Sí. ¿cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Claro, traspasar lo que ustedes mismos conocieron y aprendieron, pero en un sector muy vulnerable. Hábleme de la esencia del proyecto, del objetivo del proyecto, luego vamos a ir contando más detalles, ¿no? Ujú. Sí, nosotros cuando volvimos a Chile nos pusimos en contacto y conocimos a Bárbara Echeverry, que es la persona que ha montado esta fundación que se llama la Fundación Soy Más.
Y uno de los programas, oficios que se llama, es una fundación que acoge a madres jóvenes y durante un año, en que reciben apoyo psicológico, hay una guardería infantil donde pueden tener, digamos, cuidar a los niños y también se les enseña un oficio. Y yo creo es importante recalcar, esta fundación parte en La Pintana, como tú mismo dijiste, Cristian, un municipio muy vulnerable, y son chicas jóvenes que vienen de situaciones familiares, situaciones de vida muy, muy difíciles, Sí. ¿no? Es realmente cada vez que escuchamos las historias de dónde vienen, cómo ha sido su vida, muy difícil, pero tienen este motor, tienen a hijos chicos, la fundación, los niños tienen que tener menos de cierta edad, 5 años creo que es, y tienen estos hijos lo dan todo por salir adelante por este hijo o hija, ¿no? Entonces tienen si bien vienen de un escenario, de una vida muy vulnerable, que ha sido con mucha escasez de educación, algunas ni siquiera han podido terminar el colegio, vienen con este motor de querer salir adelante y surgir en la vida. Sí, y eso es clave. Oye, a ver, inteligencia artificial para estas madres en la Pintana, estas madres Sí. jóvenes, ya, ¿por qué? Sí, Ellas podrían aprender oficio, pero ¿por qué inteligencia artificial? A ver, la pregunta es, ¿las personas de los sectores más vulnerables van a ser tal vez las más afectadas por esta revolución de la que estábamos hablando al comienzo? Las más sí. golpeadas, por decirlo así, Ujú. por este cambio, por esta transición a este nuevo tipo de civilización. Sí, la verdad que el final de esta historia de la inteligencia artificial no lo conocemos todavía. No, no Entonces, son futurólogos, claro. No, no. claro, entonces siempre también nos tenemos que poner ante la posibilidad de que esto sea realmente una revolución y una tecnología que nos empodere, ¿te fijas? Y nosotros hemos tratado de buscar ese ángulo a esta, digamos, revolución. Entonces, la inteligencia artificial, y nosotros, digamos, impartimos este curso. Que lo hicimos este año en La Pintana, que es hoy en día se llama vibe coding. ¿Ah? En el fondo es una manera de programar a través de darle instrucciones al computador, de nuevo, como si uno fuera un editor, un administrador, digamos, del sistema, y uno va guiando este sistema de inteligencia artificial para que produzca o una página web, una aplicación, etcétera. Entonces es una manera bien amigable y empodera mucho, en este Ujú. caso, a estas mujeres jóvenes, porque ellas ven, lo hacemos con talleres, con el computador, y ven el resultado ahí mismo, ¿te fijas? Entonces es una oportunidad bien bonita que, chuta, no es de que nos van a automatizar completamente, sino que también es una oportunidad de que ellas aprenden cómo usar estos sistemas y ser productivas en un plazo, digamos, de Sí. enseñanza de un año. ¿Mm? Y yo creo que también lo importante de la inteligencia artificial, porque cuando llegamos a Chile y creamos este programa que es más como de análisis de datos, de programación, que ya estamos en la tercera cohorte, digamos, de alumnas, este año fue cuando con Miguel dijimos, bueno, la inteligencia artificial, y hay un economista de labor, Sí, se me olvidó la palabra en español, pero el de labor empleo, de economist de empleo. empleo, Mm. David Autor, que es, yo creo, el único economista de empleo que tiene una visión más positiva del efecto de la inteligencia artificial, que dice que la inteligencia artificial bien utilizada puede ser la salvación de la clase media, dice él. Claro. Puede ser lo que realmente te dé una ventaja y permita a gente Nivelar. que a nivelar, permita nivelar. Entonces, con Miguel dijimos, bueno, esta chica, porque hemos visto, a pesar de que hacen el año de oficio de programación, después nosotros ayudamos a que busquen prácticas. El año pasado nos costó, la economía está más lento, es Mm. difícil poder decir, oye, esta chica con un año de preparación tienen los conocimientos que quizás están compitiendo con alguien que estudió 4 años. Y con Miguel dijimos, no, lo que nosotros tenemos que darle es una ventaja, ¿no? Tratemos de dar una ventaja con la inteligencia artificial, dado que hoy en día la gente no está estudiando, ¿no? En todas partes este tipo de herramientas. Sí. Y a las Oye, chicas les encantó, la verdad que les encantó. esa mirada positiva del economista me encanta. Ahora, hay que decir que cuando surgió la televisión, hubo un famoso experto
comunicología y medios dijo, la televisión va a terminar con el hambre en Pakistán. Eso no ocurrió y la televisión terminó siendo lo que conocemos, con sus luces y con sus sombras. Entonces, todo depende de la deriva, del objetivo, de qué tipo de sociedad es la que causa la inteligencia artificial. Para seguir conversando de este apasionante tema y de este proyecto, de este compromiso que dos jóvenes expertos en ciencias de datos que vienen de Stanford, de Silicon Valley, donde las papas queman en este cambio y revolución de la inteligencia artificial, y que han traído su conocimiento acá a sectores vulnerables del país. Vamos a seguir conversando con ellos, vamos a ir a una breve pausa. Ellos siguen conmigo aquí en el jardín tomándose un tecito, un mate, mientras ustedes también hacen lo mismo, a lo mejor se preparan un café porque vamos a seguir caminando por el jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Son las 8:05 de la tarde, estoy en mi jardín muy bien acompañado. Les recuerdo que en su nuevo horario el jardín comienza a transmitir desde el jardín a las 7:30 hasta las 8:15 por las antenas de Pauta. Estamos conversando con dos expertos en datos que vivieron una parte importante de su desarrollo académico y profesional en Silicon Valley, ni más ni menos. Ellos son dos chilenos, Miguel Socias y Cookie Pérez, son pareja que han tomado una decisión radical en su vida, dejar la meca de la civilización artificial digital y venirse al sur del mundo, al sur, a la Finisterrae y a La Pintana, a traspasar, a compartir su conocimiento, su experticia de inteligencia artificial a madres jóvenes. Estábamos justamente conversando sobre eso, ¿no? Este economista que tenía el optimismo de que esto va a ser bueno para la clase media. Y la pregunta es si va a ser bueno para las clases no medias, para las clases más vulnerables socialmente. Entonces ahí tal vez habría que pensar qué hacer y cómo prepararse, cómo prepararnos como país. ¿Lo estamos haciendo o no desde la educación, desde el Estado? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo no lo veo muy positivamente todavía, ¿no? Yo creo que yo apoyo mucho a una fundación que se llama CODEA, que ellos están desde hace muchos años muy preocupados de la digitalización y el conocimiento tecnológico en las escuelas vulnerables de Chile, escuelas públicas. Y ellos tienen un programa del cual yo estoy en el advisory, ¿no? Y tuvimos una reunión hace poco y hablábamos, no estamos preparados para preparar las futuras generaciones que van a salir a un mundo. El niño que está yendo a una escuelita en Magallanes hoy, que está en primero básico, ese niño cuando salga de la escuela va a estar en un mundo en donde vamos a estar trabajando con sistemas autónomos. Sistema autónomo me refiero, robot, ¿no? La manera más coloquial de llamarlo, pero vamos a trabajar con robots, ellos van a ser quizás gran parte del conocimiento y de la producción cognitiva que vamos a tener que producir. Bueno, ¿cuál va a ser su rol? ¿Cómo se prepara esa persona, no? Y yo creo que y es interesante porque cuando le preguntan a los que están creando estos sistemas, ¿no? Le preguntan al CEO de OpenAI, de Anthropic, bueno, ¿y qué le estás enseñando a tus hijos? Y ellos todos dicen, no, yo quiero que mi hijo, esto lo puse en un Montessori, que sea creativo, que como volviendo a la cosa más humanista, ¿no? Sí. Que no le están enseñando programación. Sí, yo tal vez, mira, esa misma idea. Eso podría ser leído como una contradicción vital, ¿no? O puede Sí. ser leído como qué es lo que hay que hacer en realidad para lo que viene. Entonces ahí, ¿cuál es la duda? ¿Cómo leen ustedes eso? Sí, mira, justo ese tema y esa incógnita que yo me imagino que muchos padres jóvenes se la están haciendo hoy en día, ¿verdad? Que cómo guiar a los hijos. Es interesante porque de alguna forma nos obliga a volver a preguntas filosóficas que son fundamentales, que es, ¿qué es lo que a mí me hace auténtico? ¿Verdad? Que tú, yo sé que eres un aficionado de Heidegger, entonces son preguntas, ¿qué es lo que nos hace humanos? Preguntas que siempre han sido bien, digamos, medios para los intelectuales, pero que hoy en día la inteligencia artificial va a forzar a las personas en general a preguntárselo. Porque todo lo que a uno no lo hace auténtico, todo lo que uno no es original en algo,
es totalmente superfluo y automatizable, o será automatizable, ¿te fijas? Entonces, como que nos fuerza a esa pregunta filosófica profunda a nivel personal y a nivel de la familia. Y en estos talleres, con estas mujeres jóvenes, ¿ustedes las están guiando hacia dónde? ¿A simplemente que tengan la herramienta, la inteligencia artificial, manejen ciertos programas, entiendo una metodología, vibe coding creo que se llama? Sí. Ya. ¿Y qué les ha pasado ahí? ¿Qué resultados han visto? ¿Qué transformaciones han visto en estas mujeres de La Pintana, Miguel y Cookie? Sí, de hecho ayer hablé con una de ellas, con Claudia Urbina, que, como la mejor alumna del curso, y ahí ella me contaba, porque nosotros les hicimos este curso de Vibe Coding, que entre paréntesis era un piloto para nosotros, o sea, nunca lo habíamos enseñado, no hay cursos que uno pueda tomar en la internet, o no era, nos costó Mira, perdona, bastante. un paréntesis. Las preguntas más interesantes son las preguntas son las que no tienen solución, al menos conocida. Te fijas, si o no, tú eres un buen alumno, pero ¿cómo tú abordas cosas nuevas? Esa es la pregunta, perdona, pero Sí. eso, un paréntesis mío. Y nada, la verdad que la clase fue increíble, fue fantástica. Las alumnas sonaban el timbre, no querían pararse, querían seguir trabajando, nos pedían si podían seguir trabajando en los fines de semana. ¿Y por qué? Porque había algo muy satisfactorio para ellas, ¿no? Y yo creo que a los jóvenes les gusta esta cosa bien cortoplacista también, ¿no? De ver uno programa, estábamos haciendo como un LinkedIn, era una red social Para la para las fundación. alumnas, para la fundación. Imagínate, desde programar el front-end, o sea, el cómo se ve, los profiles, hacer el servidor, todo lo que eso conlleva, que quizá hace 6 meses atrás esto nos habría tomado 2 años, ¿no? Y esto lo hicimos en 10 clases. Ujú. Y ellas veían que podían programar, crear una página web con palabras, dándole instrucción al computador. Palabra natural. Después lograban ver esta página y bueno, creamos esta red social fascinada y lo que me contaba Claudia es que después han seguido utilizando esta herramienta porque ellas están aparte haciendo el curso de programación. Entonces la utilizan para las clases de Python, de SQL y me decía, ahora para nosotros la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta que le hacíamos preguntas básicas de cómo está el tiempo, ayúdame con esto, escríbeme este email a realmente hacer un copiloto de trabajo. Y esa ventaja que van a tener, esa capacidad de ver la inteligencia artificial realmente como un copiloto, es lo que hoy en día muchas empresas están tratando de hacer con sus empleados, ¿no? Y eso es muy difícil de que suceda como orgánicamente en tu trabajo, ¿no? Uno protege mucho su trabajo, uno no está pensando cómo lo puedo automatizar y cómo puedo hacer que un robot haga mi pega, ¿no? Ellas tienen ya eso como de una manera muy natural. Al mismo tiempo, Cristian, también, digamos, bien enfocado ha sido esta clase desde el punto de vista de herramienta, muy punto de vista técnico, pero de nuevo, la pregunta Mm, de al final del día, ¿a qué es lo que yo me quiero dedicar a futuro? Es una pregunta bien personal y que va a conllevar, o sea, yo creo que van a existir a futuro cursos y coaches que te van a ayudar, ¿verdad? A cómo hacer frente mm, un poquito a esto. Y va a venir la pregunta a nivel personal de, bueno, ¿qué es lo que a mí me hace a mí? ¿Ya? Que un mm, poquito donde los artistas tienen una gran ventaja, ¿te fijas? Los artistas tienen esa mm. claridad y se han hecho esa pregunta siempre. Desde luego. Vamos a ver cómo les va a ir a los artistas en esta revolución. No les va muy bien ahora a algunos de ellos, a algunos sí, ¿no es cierto? Es variable, pero seguramente la creatividad, a Mm. ver, lo que tú dijiste de la autenticidad me hizo mucho sentido, ¿no? Hay un verso de Rubén Darío que está en una fuente en el Parque Forestal que dice, por eso ser sincero es ser potente, de Mm, desnuda que está brilla la estrella, el alma dice el agua de la frente, etcétera. O sea, por eso ser auténtico es ser potente. Yo me quedo con esa idea. ¿Ah? exactamente. Ahora, es una apuesta riesgosa. ¿Cómo va a ser esta conversación con la Mm. máquina? ¿No? Que Y, la vemos, que Stanley Kubrick al final de 2001 decía el espacio, hay un enfrentamiento ahí entre una máquina y un astronauta, ¿no? La máquina tiene que cumplir su objetivo, que está haciéndolo lo mejor posible, y el hombre se aterra
por la decisión que toma la máquina, y empieza ahí un forcejeo que yo creo que va a ser parte de los forcejeos de lo que viene. Bueno, pero ustedes, lo bonito que hicieron es que vinieron de Silicon Valley, vinieron a Chile a tratar de colocar por lo menos una primera piedra, una primera semilla de lo que hay que hacer en educación para los tiempos que vienen. Si ustedes tuvieran que aconsejar al ministro de Educación, ¿qué le dirían? ¿Dónde poner las fichas? ¿Dónde poner qué hacer? Hablemos de lo que vamos a hacer, porque en educación a veces no se habla de esto, se habla de tantas cosas, se habla de los recursos, los presupuestos, pero no se habla de qué queremos enseñar. ¿Dónde pondrían ustedes las fichas para un país que además no está en Silicon Valley? Entonces, estamos en el extremo del mundo. A ver, ¿qué hacemos en educación? ¿Qué intuición les nace? Mira, a mí, digamos, lo que a mí siempre como que me hace mucho sentido, ¿verdad? Es esta mezcla realmente que realmente tenía Stanford, que es esta mezcla, digamos, de uno ser un alumno bastante, digamos, horizontal, aristotélico, de cierta manera, con un conocimiento, muchos dominios, pero un dominio más profundizado. Es decir, el que cuando vemos el caso chileno, digamos, cómo está organizado el sistema de educación, yo creo que va a ser necesario traer de vuelta y profundizar el lado humanista. Yo creo que eso va a ser fundamental, la originalidad va a ser fundamental, y siempre cuando uno tiene una visión fundamental, es algo que tú tienes que pensar que no ha sido todavía, digamos, incorporado en estos modelos de deep learning, ¿verdad? Estos modelos, digamos, neuronales que siempre están tomando, digamos, ideas nuevas, pero esas ideas nuevas terminan, digamos, hasta lo que se ha hecho hasta hoy día, ¿te fijas? Entonces uno tiene que vivir un poquito más de manera más original. Yo creo que ese es un tema de todas maneras. Yo puedo agregar otra cosa. Yo creo que también hay una diferencia de corto plazo y de Sí. largo plazo, ¿no? El alumno que se va a graduar, que va a entrar al mercado laboral en los próximos 10 años, a esa generación vamos a tener que poner mucho cuidado. Sí. Porque yo creo que ellos son los que van a vivir el riesgo. Uno de los CEO, el CEO de Anthropic, dijo: de aquí al 2030 se desaparecerán todos los entry-level jobs. ¿Qué significa eso? Todos los trabajos de entrada. Claro. Eso significa son todos los trabajos de los jóvenes, de la gente menos calificada, que ya no van a ser necesarios. Claro. Eso es muy crítico, y nosotros los humanos tenemos una capacidad muy mala de entender los cambios exponenciales. Porque una curva exponencial es recta hasta que es vertical. Entonces no lo percibimos. La sociedad no cambia hasta que cambie muy rápido. Cambia muy rápido. Entonces, Claro. uno dice, bueno, pero esto que del desempleo en realidad no está pasando. No, pero no es tanto. Bueno, no va a ser. ¿Hasta qué pasa? Hasta que pasa. ¿Hasta qué vas? Y en Silicon Valley ya está pasando, ¿no? Ya no se están contratando ingenieros nuevos, está pasando. Entonces yo creo que a esa generación a mí me gustaría, y de hecho nosotros tenemos amigos con hijos en Estados Unidos, ellos en la universidad, esto se está hablando. Sí. Y hay muchas herramientas que tú puedes enseñarlas y las puedes aprender para salir mucho mejor preparado de la universidad con tu mismo título, Claro. pero siendo capaz de manejar a estos agentes que vas a tener que coordinar, a estos sistemas autónomos que van a estar haciendo tu trabajo, pero tú vas a venir preparado para supervisar ese trabajo, ¿no? Entonces, yo sí haría un llamado a todos los alumnos que se van a graduar en los próximos 5 años, que eso es como una habilidad esencial que van a tener que tener en la mayoría de las disciplinas. Miguel, Cookie, yo les quiero agradecer esta linda conversación que hemos tenido, este paseo peripatético por mi jardín en esta tarde. Son las 8:18, incluso nos pasamos un poco en el horario y me van a tirar las orejas en la radio, pero es que el tema estaba muy interesante. Miguel Socias, María Los Ángeles Pérez, de Silicon Valley, a La Pintana y a mi jardín. Muchas gracias por esta conversación, que espero que sigamos teniéndola más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y a ustedes, queridos radiovidentes, les recuerdo que mañana viernes a las 7:30 se estrena el capítulo nuevo, todos los viernes, de Tu Hipócrita Lector, el podcast de los lectores. También recordarles que nos acompaña Grupo Educar
contribuyendo al futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y a propósito de lo que decía Cookie y Miguel, la frase de Voltaire, que siempre comparto con ustedes al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Caramba, cómo resuena esa frase después de todo lo que conversamos. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.